Los narcisistas son personas que se caracterizan por tener una visión exageradamente elevada de sí mismos, un deseo insaciable de admiración y una profunda falta de empatía hacia los demás. Aunque a menudo presentan una fachada de extrema confianza, son extremadamente vulnerables a las críticas, reales o percibidas, y reaccionan negativamente a cualquier cosa que pueda desafiar su autoimagen grandiosa. En el núcleo de su comportamiento, a menudo se encuentra una profunda inseguridad que intentan compensar mediante la manipulación, la dominación de los demás y la necesidad constante de validación externa. Por lo tanto, cuando escuchan ciertas cosas que desafían esa narrativa que tienen sobre sí mismos, su reacción puede ser intensa, incluso agresiva. A continuación, exploraremos con gran detalle algunas de las cosas que los narcisistas odian profundamente escuchar y por qué tienen ese efecto tan negativo sobre ellos. No eres tan especial como crees. Para un narcisista, su imagen de sí mismo está construida sobre la idea de que son únicos y superiores a los demás. Decirles que no son tan especiales o únicos golpea directamente esa visión distorsionada de su propia importancia. Esto es lo que realmente temen, ser uno más, ser mediocres o incluso irrelevantes. Mientras la mayoría de las personas entienden que todos tienen fortalezas y debilidades, los narcisistas no pueden aceptar la idea de que no son excepcionales en todo. La idea de ser ordinarios es intolerable para ellos. Cuando alguien les dice que no son tan especiales, los narcisistas pueden reaccionar de diversas maneras, desde la furia hasta el menosprecio de la persona que hizo el comentario. Pueden intentar desacreditar al otro, argumentando que la persona está celosa de su éxito o de su grandeza. Esto también puede llevar a una rabia narcisista, una respuesta emocional extremadamente intensa y desproporcionada que se desata cuando se siente que su ego está amenazado. No me impresionas. Los narcisistas viven para impresionar a los demás. Gran parte de su sentido de valor proviene de la admiración y aprobación que buscan incansablemente de los demás. Por lo tanto, decirles que no te impresionan es una declaración que directamente desafía esa fuente de validación externa. Si no te sientes impresionado por ellos, es como si estuvieras diciendo que no tienen el valor que creen tener. Esto puede desencadenar una profunda crisis interna en el narcisista, aunque su reacción externa probablemente sea negar vehementemente la validez de tu opinión o atacarte de manera personal. El hecho de no poder impresionar a alguien deja a un narcisista sintiéndose impotente. Están acostumbrados a dominar la atención y manipular a los demás para obtener lo que quieren. Cuando su poder para controlar la percepción de alguien falla, sienten que pierden el control, lo cual es algo que odian profundamente. Pueden intentar varias tácticas para recuperar ese control, desde hacer exhibiciones dramáticas hasta acusar a la otra persona de ser incapaz de reconocer su grandeza. No te necesito. Los narcisistas prosperan en situaciones en las que los demás dependen de ellos, ya sea emocional, financiera o socialmente. Sentirse necesarios les da una sensación de control y poder sobre la otra persona. Decirles no te necesito les quita esa sensación de dominio, y también desafía la ilusión de que son indispensables para los demás. Cuando alguien expresa que no necesita a un narcisista, este puede sentir que está perdiendo su influencia y relevancia, lo cual es intolerable para su ego. Además, el hecho de que alguien no los necesite también puede interpretarse como un ataque a su valor personal. Para un narcisista, ser necesitado es sinónimo de ser valioso. Si no eres necesario, entonces, ¿qué queda de ti? Esto puede llevar a una gran inseguridad interna que tratarán de enmascarar con ira o desdén hacia la persona que se atreva a decir algo así. Muchas veces intentarán de inmediato revertir esa dinámica, buscando maneras de hacer que esa persona vuelva a depender de ellos, ya sea a través de manipulación emocional o con promesas de apoyo. Estás equivocado. Decirle a un narcisista que está equivocado es quizás una de las cosas más desafiantes que se puede hacer, ya que esto socava directamente su sentido de superioridad intelectual o moral. Los narcisistas a menudo creen que tienen un conocimiento o comprensión superior de las cosas, y cualquier indicio de que están equivocados amenaza esa autoimagen grandiosa. En lugar de aceptar la crítica o considerar la posibilidad de error, a menudo reaccionan defensivamente, atacando a la persona que los contradice o negando los hechos. Este rechazo a aceptar la posibilidad de estar equivocados también se relaciona con su profunda inseguridad interna.
Para un narcisista, admitir un error es sinónimo de admitir una debilidad, lo cual es algo que no pueden soportar. Mantienen una máscara de perfección para ocultar sus inseguridades, y cualquier grieta en esa máscara es extremadamente dolorosa para ellos. Por lo tanto, cuando alguien les señala un error, en lugar de verlo como una oportunidad de aprendizaje, lo perciben como un ataque personal a su valor. Eres egoísta. El narcisismo, por definición, implica una excesiva preocupación por uno mismo y una falta de empatía por los demás. Decirle a un narcisista que es egoísta es simplemente poner en palabras lo que ellos, en su mayoría, intentan ocultar o racionalizar. Aunque saben, en el fondo, que su comportamiento es autocentrado, odian que se les confronte directamente con esa verdad. Admitir que son egoístas significaría admitir que carecen de las cualidades morales que valoran en los demás, lo que desafía su autoimagen de ser superiores en todos los aspectos. Cuando se les acusa de egoísmo, los narcisistas a menudo contraatacan proyectando ese mismo rasgo en la otra persona. Pueden acusar a los demás de ser los verdaderamente egoístas o de no entender el sacrificio que ellos, los narcisistas, están haciendo. Esta inversión de la realidad es una táctica común que usan para proteger su frágil ego. También pueden intentar justificar su comportamiento egoísta argumentando que, debido a su grandeza, tienen derecho a actuar de esa manera. No eres el centro del mundo. Los narcisistas creen firmemente que el mundo gira en torno a ellos, y cualquier sugerencia de que no es así es vista como una amenaza directa a su identidad. Decirles que no son el centro del mundo, o que los demás no están tan interesados en ellos como creen, es una forma poderosa de hacerles ver la realidad, algo que no están dispuestos a aceptar. Para un narcisista, ser el centro de atención es lo que les da una sensación de validación y poder, y perder esa posición central es inaceptable. Además, cuando se les dice que no son el centro del universo, se les recuerda que los demás también tienen sus propias vidas, preocupaciones y necesidades. Esta perspectiva va en contra de su visión egocéntrica de la vida, y los obliga a enfrentar la idea de que los demás no los ven con la misma importancia con la que ellos se ven a sí mismos. En lugar de aceptar esta verdad, los narcisistas pueden volverse aún más manipuladores o demandantes, buscando maneras de recuperar el control de la narrativa. No tienes poder sobre mí. Los narcisistas buscan controlar a las personas y las situaciones. Les gusta tener la sensación de que pueden manipular las emociones y acciones de los demás para satisfacer sus propias necesidades. Decirles no tienes poder sobre mí es una forma directa de desmantelar su ilusión de control y poder. Esta frase desafía uno de los pilares fundamentales de su existencia, la capacidad de dominar y ejercer influencia sobre los demás. Escuchar que alguien no está bajo su control es una gran afrenta a su ego. Este desafío a su poder no solo afecta su sentido de control, sino que también puede desatar una serie de intentos desesperados para recuperar ese poder. Un narcisista puede intentar desacreditar a la persona que lo desafía, manipular emocionalmente o incluso recurrir a tácticas más agresivas. En su mente, es crucial recuperar el control a toda costa, ya que la pérdida de poder se traduce en una pérdida de valor personal. No eres tan bueno en lo que haces. Los narcisistas a menudo se ven a sí mismos como expertos en lo que hacen, ya sea en su carrera, habilidades o incluso en sus relaciones. Decirles que no son tan buenos en algo como creen es una de las críticas más destructivas para ellos. Esto pone en duda su competencia y desafía su sentido de superioridad. Para un narcisista, admitir que no son excepcionales en algo es devastador porque su autoestima depende en gran medida de la creencia de que son mejores que los demás. Cuando se les confronta con la idea de que no son tan buenos como creen, pueden reaccionar de varias maneras. Podrían atacar a la persona que hace la crítica, despreciar sus opiniones o tratar de demostrar con vehemencia su competencia. El simple hecho de que se les cuestione puede desencadenar una reacción emocional desproporcionada. La mayoría de las veces, se resistirán a cualquier intento de crítica constructiva, ya que prefieren vivir en su burbuja de perfección. Tienes que cambiar. Finalmente, decirle a un narcisista que tiene que cambiar es algo que odian escuchar profundamente. Cambiar implica admitir que hay algo mal en su comportamiento o en la forma en que ven el mundo, algo que va en contra de su autoimagen grandiosa.
Para ellos, la idea de que necesitan cambiar su comportamiento, su actitud o su manera de tratar a los demás es inadmisible. Creen que son perfectos tal como son y que cualquier problema que surge en sus relaciones es culpa de los demás. Además, la resistencia al cambio está profundamente arraigada en su miedo a perder el control. Cambiar implica adaptarse, reconocer fallas y hacer ajustes, y todo eso es percibido como una amenaza para su identidad. Por lo tanto, cuando se les sugiere que necesitan cambiar, los narcisistas suelen contraatacar negando la necesidad de cualquier ajuste en su comportamiento. Conclusión: el narcisista frente a sus propias debilidades. El narcisismo, aunque revestido de una fachada de confianza y grandeza, esconde una profunda vulnerabilidad. Los narcisistas construyen una barrera protectora en torno a su ego para evitar enfrentar las inseguridades que realmente los definen. Es por eso que ciertas frases, como "no eres tan especial" o "estás equivocado", son recibidas con tanto rechazo y hostilidad. Desafiar su imagen de perfección es equivalente a derribar una parte de su identidad cuidadosamente fabricada, lo que provoca reacciones intensas y, en muchos casos, una furiosa respuesta de autopreservación. Al examinar las frases que más detestan escuchar, se hace evidente que lo que realmente temen es la pérdida de control, de admiración y, en última instancia, de la narrativa que han construido sobre su superioridad. Reconocer que no son el centro del universo, o que su comportamiento egoísta daña a los demás, representa para ellos una amenaza insoportable. El narcisista no solo busca evitar la crítica, sino que lucha por mantener un control sobre su entorno y las personas que lo rodean, y cualquier señal de que ese control se les escapa se traduce en una crisis emocional interna. Lo que estos desencadenantes revelan es que el narcisismo no es una expresión de verdadera confianza, sino más bien un mecanismo defensivo ante el miedo a la irrelevancia, la incompetencia y la falta de valía. En su interior, los narcisistas se sienten profundamente inseguros y cualquier cosa que exponga esa inseguridad les resulta insoportable. Si bien el narcisista puede parecer invulnerable o inquebrantable, lo cierto es que viven constantemente en guardia, tratando de evitar que los demás vean las grietas en su armadura. Así, enfrentarse a un narcisista requiere, en muchos casos, saber cómo manejar esas reacciones intensas. Aunque puede ser tentador enfrentarlos con la verdad que tanto rechazan, es importante entender que muchas veces no están listos para aceptar su realidad o cambiar su comportamiento. Para aquellos que interactúan con narcisistas, la clave está en mantener límites claros y no caer en el juego de manipulación emocional que a menudo intentan imponer. Reconocer las debilidades del narcisista puede ayudar a desactivar algunas de sus tácticas, pero también es esencial protegerse de sus reacciones desproporcionadas. En última instancia, los narcisistas odian escuchar lo que les refleja sus propias debilidades porque éstas exponen la desconexión entre la imagen inflada que tienen de sí mismos y la realidad. La verdadera fortaleza no reside en la arrogancia o en la dominación de los demás, sino en la capacidad de enfrentar nuestras inseguridades, admitir nuestros errores y crecer a partir de ellos, algo que para los narcisistas representa un desafío casi insuperable.